Cuando tienes una diferencia con alguien, una diferencia importante en enfoques, en opiniones, en posturas, y eres lo suficientemente serio como para fundamentar y respaldar tus razones, el tiempo se encarga de todo lo demás. Con el paso del tiempo, cada quien va quedando en el lugar que merece de acuerdo a las posiciones que defiende. Y el tiempo le está dando la razón a México. Ustedes recordarán las palabras de Roberto Canseco, el jefe de la misión diplomática allá en la Cancillería en el Ecuador. Recordarán que él dijo: tenemos miedo de que a Noboa lo asesine, de que Noboa asesine a Jorge Glass por la forma tan violenta con la que ingresaron a la embajada mexicana. Cuando se van las fuerzas policiales y el ejército ecuatoriano, el jefe de la Cancillería mexicana advertía que temía por la vida de Jorge Glass. Bueno, hoy diversos medios de comunicación están publicando la noticia, así como lo oye, parece increíble, pero bueno, con un personaje como Daniel Noboa y con los asesores tan mediocres que tiene alrededor, que ya me los he ido pillando a cada uno de ellos, ¿qué más se puede esperar? Es decir, difícilmente algo te puede sorprender porque escalan, escalan y escalan y están en una posición de no creerse. Así las cosas allá en Ecuador. Bueno, pues por si fuera poco, ya lo había advertido pues México, se temía por la vida de Jorge Glass, no me dejen mentir, pero ahora nos venden la idea de que de que intentó suicidarse, de que el señor tomó psicotrópicos y que está pues siendo trasladado a un hospital militar para que le pues revivan. Está en un coma, está en situación de coma. Yo quiero recordarles esto que dijo el señor Canseco, el jefe de la misión mexicana allá en Ecuador. Golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Que conste que el gobierno mexicano, en las palabras del señor Canseco, jefe de la Cancillería, lo advirtió. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Oigan. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. Y ya están. Esto lo dijo apenas el 5 de abril, ¿eh? Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Ahora, ¿cuáles son las noticias? Las noticias son las siguientes. Ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue llevado de emergencia a un hospital por una posible sobredosis de fármacos. Dice Rafael Correa: lo que me temía, los canallas saltarán de alegría, fuerza Jorge. Radio Pichincha, como noticia de última hora, nos dice que hace pocos minutos el ex vicepresidente Jorge Glass habría sido trasladado al hospital militar en Guayaquil debido a una sobredosis de medicamentos. Si hay aquí policías viéndome en este momento, si hay aquí militares, gente que se ha encargado de resguardar prisiones, lugares en donde hay prisioneros de alta peligrosidad, no me dejarán mentir. Ahí difícilmente entra algo que no esté alta y cuidadosamente supervisado. De tal suerte que Jorge Glass ha sido incomunicado, no le permitían ver ni a su familia, no le permitían ver ni a sus abogados, lo llevaron como si fueran ellos unos delincuentes, que de hecho lo son, porque secuestraron al señor Jorge Glass,
Se lo llevaron a Quito primero y de ahí se lo llevaron en la madrugada a Guayaquil, y luego en Guayaquil resulta que a las pocas horas, miren ustedes lo que está diciendo la prensa internacional. Vamos a ver esta cápsula. No puede ser, no, es increíble. Noticia de último momento. En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado a un hospital luego de ingerir medicamentos, según los medios de comunicación. Se presume el diagnóstico de coma profundo autoinducido provocado por el consumo de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Ocurre luego de que fuera arrestado tras la irrupción de la policía en la Embajada de México en Quito, un hecho que fue condenado por varias naciones por violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y de asilo. Y vamos con más detalles con Luis Francisco Soto. ¿Qué tal, Luis? Cuéntanos qué se sabe hasta el momento de este reporte. Fernando, ¿qué tal? Vamos con actualizaciones. Medios locales en Ecuador reportan que el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado de emergencia desde el centro penitenciario de La Roca hasta el hospital militar por una supuesta ingesta de medicamentos que le habrían llevado a un coma autoinducido. En este sentido, bueno, pues hay pendientes, ¿no?, respecto a lo que está aconteciendo en aquel país. Sin embargo, ya hay algunas posturas, entre ellas la del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien, bueno, reaccionó a esta noticia en su cuenta de X y publicó: era lo que me temía, los canallas saltarán de alegría, acompañado también este mensaje que dio en su cuenta pública con un hashtag: los corruptos siempre fueron ellos, en medio de esta escalada polémica que está aconteciendo pues después de la irrupción en la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril. En tanto, en México, después de agradecer a los países que respaldaron al país ante este mismo asalto pues fraguado por elementos de seguridad y policiales en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el proceder de autoridades ecuatorianas como una cosa verdaderamente autoritaria, pues consideró que violaron el derecho de asilo, un mandato de política exterior, así como la soberanía mexicana, acciones propias, según su punto de vista, de gobiernos débiles que no tienen respaldo popular. Escuchemos otros comentarios que dio el mandatario mexicano. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. En tanto, la canciller mexicana Alicia Bárcena indicó que no hay ninguna justificación en el actuar de las autoridades ecuatorianas. También dijo que por este suceso suman ya al menos 29 países, casi una treintena, que respaldan a México. Escuchemos también otros comentarios que desplegó la máxima representante diplomática de México. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. México se ha pegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. En sentido opuesto, opinó su par la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien asegura que fue México quien violó las normas internacionales atendiendo la petición de asilo del ex vicepresidente Jorge Glass. Escuchemos otros comentarios de la canciller ecuatoriana. Tenía que presentarse semanalmente frente a los jueces. El momento que México abre las puertas y se cruza para que el sistema de justicia siga cumpliendo con esto, ya hay una intromisión en los asuntos del Estado.
En tanto, en la Asamblea Nacional de Ecuador, la fracción parlamentaria de Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, luego del asalto a la embajada mexicana en Quito, la agresión también a personal diplomático y desde luego la consecuente detención del ex vicepresidente, del que en estos momentos pues seguiremos al pendiente del desarrollo y confirmación más adelante, pues de mayores detalles sobre este presunto coma autoinducido y su traslado en estado de emergencia pues a un hospital saliendo del centro penitenciario en Quito. Pues ahí tienen diferentes medios de comunicación, desde Radio Pichincha, Ecuavisa, RT, ya lo vimos, NT24, es decir, medios internacionales están justamente confirmando que está en coma Jorge Glass, después, dicen ellos, de ingerir medicamentos por sobredosis. Y estas son las imágenes que están circulando en este momento de cómo se dieron prisa en un operativo monstruoso, dándose prisa pues para llevar al ex vicepresidente al hospital. Yo no quiero ni imaginarme la que se le puede venir encima si Jorge Glass se muere. De verdad tienen ese país convertido en una caricatura, tristísimo. Caroline Ávila, académica ecuatoriana, dice que lo que querían era demostrarle al mundo que tenían una fotografía de Glass, querían la fotografía de Glass. Dice, no les importó romper la imagen del Ecuador con tal de tener su fotografía de Glass detenido. El día de ayer domingo, las portadas de la prensa ecuatoriana estaban mostrando a un Jorge Glass en La Roca. Esa es la imagen que refleja y que le interesaba al gobierno colocar. ¿A costa de qué? Esa foto. O sea, por conseguir esa foto y conseguir con eso una mejor plataforma para la consulta popular, se acaba de evaporar la imagen y el prestigio institucional. Los números no le estaban siendo favorables, tanto en su credibilidad, en su aprobación y por supuesto como consecuencia en la intención de la gente por movilizarse hacia una favorabilidad a la consulta. Era evidente que si en algo le beneficia en el relato local, me refiero por lo nacional, ¿no es cierto?, en contraste con las nefastas consecuencias en el relato internacional, porque la imagen del país queda absolutamente perjudicada con esta decisión ecuatoriana. Miremos si hay alguna suerte de beneficio para el gobierno, si se puede leer en algo, y pongo beneficio entre comillas, es que queda esta idea, el mismo secretario lo ha dicho, que sin impunidad no hay seguridad. Entonces, bajo ese contexto narrativo, muy desde la perspectiva semántica, se puede encontrar algún beneficio. Y de nuevo, pongo la palabra beneficio entre comillas. ¿Era necesario llegar a esos extremos para tener ese beneficio? Esa es una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Hasta qué punto debería ser esta premisa del fin justifica los medios, ¿no? ¿Hasta qué punto un resultado posible, resultado electoral, porque en este país nada está dicho, merece la pena evaporar, consumir de esta manera la imagen internacional, pues con lo que está este momento quedando el Ecuador, ¿no? Ahí tienen, con tal de ganar unas elecciones internas, esta gentuza es capaz de mover cielo, mar y tierra. Aunque usted no lo crea, Daniel Noboa sigue desafiando el orden internacional, porque esta ofensa que le hizo a México, ojo, no solamente se le está haciendo a México, se le está haciendo al mundo, se le está haciendo a las convenciones, se le está haciendo al derecho internacional. Se pasan por el arco del triunfo lo que se tengan que pasar y no les importa. Miren ustedes la carta que acaba de publicar Noboa en este momento, retador, desafiante, un tipo verdaderamente de no creerse, o sea, atrevido, ni lo que los dictadores Videla, Somoza, Pinochet
se atrevieron a hacer, o las potencias nucleares como Francia, Estados Unidos y Rusia. Lo hace y todavía se jacta de sentirse orgulloso de ellos. Miren lo que dice: a la comunidad, a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Presidencia del Ecuador, hojita membretada. Ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión en una situación compleja y sin precedente que vive el país. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes corruptos o narcoterroristas. Señores, este tipo no tiene idea ni lo que habla. ¿En dónde está Fito, uno de los narcotraficantes más peligrosos que se les dieron a la fuga? Punto. Se les fugaron. Bueno, continúo. Mi obligación, dice Daniel Noboa, es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corre el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Pero miren ustedes, mis queridos alumnos digitales, muy interesante que Noboa cita a Contentillo como sus miopes y mediocres asesores le dicen. Cita el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, pero no cita el artículo 4 y el artículo 9, que son más claros y más contundentes. Cita el artículo 41 de la Convención de Viena, pero no cita el artículo 22, que dice que las misiones diplomáticas son inviolables. Y luego el descarado nos viene a decir que no podía permitir que se corriera el riesgo inminente de su fuga. ¿Riesgo inminente de su fuga? Si tenían la embajada mexicana desde hacía días llena de policías, ¿cómo, por dónde se iba a salir? Tienen cámaras en los aeropuertos, ¿cómo, por dónde se iba a salir? Bueno, pues resulta que cita a Contentillo documentos en donde destaca ciertos artículos, pero no otros. Dice: hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Esto también es mentira. No hay políticos ecuatorianos que estén solicitándole a México declarar la guerra. Esto es mentira, pero es que este cuate es un mitómano, drogadicto o no sé qué, o retrasado, porque miente como respira. Esto es falso. Lo que han dicho algunos políticos ecuatorianos a los que este señor les dice rancios es que, ojo, México estaba en su derecho de declararle la guerra porque metieron a las Fuerzas Armadas a nuestra embajada, territorio mexicano, que es inviolable, inmune. Y está inventando ahora para perseguir a los opositores, acusándolos de traición a la patria. Ojo con ese dato, miren cómo sigue escalando el descarado este. Dice: hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. Esto también es falso. No está subiendo en las encuestas. Esto es lo que le dicen sus asesores y es lo que le dicen, ojo, los medios mermeleros o chayoteros, como le llamamos acá, aquellos que se dedican a la propaganda, aquellos que se dedican a lucrar con el dinero del Estado para que hablen bien de sus gobernantes. No está yendo hacia arriba la encuesta popular, la consulta popular. De hecho, por esta razón es por la que este tipo necesitaba pelearse con alguien. Dice, cierra diciendo: el Ecuador es un país de paz y de justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Imagínense, menos mal que es un país que respeta a todas las naciones.
y el derecho internacional, porque donde no lo respetaran, ahí mismo bombardeaban la embajada. Al pueblo hermano de Ecuador, dice, al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. Ya está conectado mi queridísimo amigo Hugo Godoy, analista ecuatoriano que colabora en el canal de Tu Profe RI y que, bueno, pues ha hecho también excelentes análisis en su canal de Sorprendente Films, a donde les invito a que se suscriban. Mi querido Hugo, gracias por aceptar así a quemarropa la entrevista, la charla, para que nos des tus opiniones, tú que estás viviendo en tus carnes esto que está pasando, esta conmoción que está pasando también allá en el Ecuador. Dice Daniel Novoa que hay políticos ecuatorianos caducos y rancios que le están pidiendo a México que le haga la guerra a Ecuador. ¿Cierto o falso?